¿Me decís? ¿Ya? Muy bien, muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, en la que damos un paso más con nuestro compromiso, firme compromiso, con la vivienda, con el efectivo cumplimiento de lo que es todo un derecho proclamado en el artículo 47 de la Constitución española. Desde nuestra llegada al Gobierno hemos impulsado la construcción de 490 viviendas protegidas y la rehabilitación de 6.163 viviendas. Hemos facilitado también el acceso a la compra de 1.587 viviendas y al alquiler de 1.427. ¿Y cómo hemos logrado todo esto? ¿Cómo hemos alcanzado esta cifra? En 2 años hemos puesto en marcha 9 convocatorias de ayudas para garantizar el acceso, el disfrute de todos los extremeños de este bien tan fundamental y tan necesario. Y lo hemos hecho desde todos los ámbitos, desde todas las perspectivas. Por supuesto, desde la fiscalidad, con bajada de tipos en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales o en donaciones, con deducciones fiscales, con el aval joven, con las ayudas al alquiler, con las ayudas a la autopromoción. Como saben, es un eje transversal, es un objetivo que implica muchas actuaciones y que sin duda es una prioridad para nuestro Ejecutivo. El mejor dato de todo es que hemos ayudado a 9.667 familias a acceder a su primera vivienda. Permítanme que lo repita, más de 9.600 familias extremeñas que han accedido a esa vivienda. Hemos ayudado a todos estos extremeños, a todas estas familias, a avanzar en su proyecto de vida y hacerlo además aquí en el mejor lugar para residir en nuestra tierra, en Extremadura. Hoy seguimos en esta línea y damos un paso más. Hemos aprobado una nueva convocatoria de ayudas directas para comprar viviendas protegidas, unas ayudas que buscan rebajar el precio final con cuantías que van desde los 3.000 euros hasta los 10.000 euros. Con carácter general, estas personas que accedan a estas ayudas van a recibir 9.000 euros por la compra de una vivienda protegida en régimen especial, que son las destinadas a población que tiene su renta limitada, que tiene escasos recursos, siempre que sus rentas, que sus ingresos no superen 2,5 veces el índice IPREM. En el caso de que superen ese indicador, la ayuda se eleva hasta los 6.000 euros. Quienes compren una vivienda protegida de régimen general también van a recibir una ayuda, en este caso de cuantía menor, de 3.000 euros. Partimos de esos 10.000, en la mayoría de supuestos 9.000, 6.000 y finalmente 3.000 euros. A todas estas cuantías podremos sumar la de 1.000 euros para aquellos solicitantes que pertenezcan a determinados sectores de la población que tienen más vulnerabilidad. Por ejemplo, los jóvenes, las familias numerosas, las familias monoparentales, las víctimas de violencia de género, las víctimas de terrorismo y las personas con discapacidad. Para ello vamos a destinar 1,3 millones de euros para financiar esta convocatoria, para pagar estas ayudas en el año 2025 y el año 2026. Y el plazo de presentación de estas solicitudes va a ser de 1 año desde su publicación en el DOE. Y no nos vamos a parar, vamos a seguir mejorando la vida de los extremeños, facilitando el acceso a la vivienda y también, por supuesto, mejorando su perspectiva laboral, la empleabilidad, el acceso a un empleo de calidad en nuestra tierra. Una de las grandes apuestas de nuestro Gobierno para generar ese empleo de calidad es, sin duda, la formación profesional. Extremadura está liderando la revolución de la formación profesional a nivel nacional.
Una oferta que crece y que mejora cada año para adaptarse a los perfiles profesionales que son demandados por aquellos que generan riqueza y empleo en nuestra región, que son las empresas. Este año la inversión prevista es de 108 millones de euros, 5 millones más que el año pasado. Son casi 30.000 plazas ofertadas para 817 opciones formativas diferentes. Dentro de esta formación profesional quiero detenerme en la FP Dual Intensiva. Es sin duda una fórmula de éxito que permite a los alumnos entrar en contacto con ese mercado laboral, con ese mundo laboral desde el primer curso, y a las pymes les va a permitir captar el talento que necesitan para seguir aumentando, para seguir mejorando su negocio. La FP Dual Intensiva combina aprendizaje en el aula con más tiempo de formación en la empresa. Se dirige a familias profesionales que tienen una alta demanda en nuestra región y exige un contrato laboral de formación para el alumno. Y esto es una novedad, porque este curso, por primera vez, los alumnos van a cotizar en la Seguridad Social y van a recibir una retribución durante su formación. Desde la Junta de Extremadura apostamos por este modelo de formación que permite obtener sin duda una alta cualificación y que además facilita esa inserción laboral de manera directa. Para lograr todo esto necesitamos la ayuda de lo importante, de aquellas que generan ese empleo, por supuesto de esas pymes extremeñas que impulsan esa formación, que participan en esos planes de formación. Cada vez son más las que se inscriben en el programa y, por supuesto, vamos a impulsar porque queremos que sean muchísimas más. En el curso pasado se firmaron más de 3.700 convenios con empresas y participaron más de 13.000 alumnos. La simplificación burocrática ha animado a esa firma de convenios y en este curso esperamos que se eleven hasta los 5.000 convenios suscritos. Queremos reconocer y apoyar esa labor fundamental que desarrolla el tejido empresarial para que no les cueste dinero formar parte de todo esto, para que puedan financiar holgadamente el coste de este programa. En esta línea quiero comunicarles que hemos aprobado una convocatoria de ayuda de 2 millones de euros para que estas pequeñas y medianas empresas, aquellas que participen en esa FP Dual Intensiva, puedan cubrir los gastos de formación. ¿Qué se cubre? Se van a cubrir las retribuciones de los alumnos, que estimamos son 5,5 euros por hora de trabajo. Con esta medida nos acercamos a los modelos europeos que apuestan por esta misma fórmula que tan buenos resultados está dando en Extremadura. El objetivo de estas ayudas es formar a aquellos perfiles profesionales que demandan las empresas y, por otro lado, también aumentar la matriculación en estudios que son menos demandados por los alumnos, pero que tienen una elevada proyección laboral. Entre las familias profesionales que se consideran prioritarias para este tipo de formación están la agricultura, la hostelería, el turismo, el comercio, el marketing, la obra civil, la industria alimentaria, la electricidad, la electrónica, el transporte, el mantenimiento de vehículos, la energía y la sanidad. Cambiamos de asunto. También quiero comunicarles que hoy hemos dado luz verde a una nueva actuación que consideramos vital, que tiene una importancia vital para el futuro de nuestros montes, con una inversión de casi 2 millones de euros que vamos a destinar para proteger y fortalecer nuestros bosques frente a los terribles incendios. Vamos a invertir sobre 879 hectáreas, con trabajos de prevención fundamentales como son la limpieza de los montes o los tratamientos de sanidad vegetal. Estos trabajos que vamos a desarrollar se centran en 4 puntos estratégicos de nuestra región:
En el monte Ventosillas, en Alía, comarca de Las Villuercas, con 457 hectáreas. En el monte Los Ejidos, en Acebo, con 151 hectáreas. En otros montes de la comarca de Sierra de Gata, con 169 hectáreas. Y en el paraje de Las Moralejas, en Fuenlabrada de los Montes, con 102 hectáreas. Con estas actuaciones reafirmamos nuestro compromiso con la gestión responsable del patrimonio natural y con la creación de entornos rurales que sean mucho más seguros, mucho más sostenibles y, sin duda, resilientes. No nos vamos a cansar de decirlo, Extremadura está viva, Extremadura es verde y Extremadura está preparada para afrontar todos los retos del futuro. Creemos que cada actuación forestal es una inversión en nuestro futuro, genera empleo rural, genera más vida en los pueblos y es la protección de uno de nuestros mayores tesoros, que sin duda es el bosque. No tengo nada más que trasladarle, me pongo a su disposición para responder cuantas preguntas que se quieran formular. Muchas gracias. Hola, buenos días, consejera. Entramos en una semana clave de cara a la negociación de los presupuestos de la Junta de Extremadura para 2026. Me gustaría saber cómo va la negociación y si ya está fijado un calendario más allá del 15, que es la fecha que pone el estatuto. Muchísimas gracias. Pues como muy bien dice, una semana clave en la norma más importante de nuestra comunidad autónoma, en esos 8.600 millones de euros que van a seguir transformando y cambiando e impulsando Extremadura. Como la presidenta anunció, el objetivo de nuestro Gobierno es cumplir ese calendario y sin duda así será, trabajando desde el primer momento para incorporar todo aquello que sea lo mejor para los extremeños, para escuchar a los distintos grupos y para que realicen pues, las propuestas que redunden en esa mejora de los servicios públicos fundamentales, en seguir avanzando en esa fiscalidad justa, abiertos a seguir avanzando y a que Extremadura por fin cuente con este instrumento en el año 2026. Buenos días. Buenos días, Juan. Sí, yo quería saber cuándo se va a registrar el proyecto en la Asamblea, cuándo se va a presentar y si han estudiado también las aportaciones del PSOE. Bien. Pues como saben, el viernes fue cuando nos remitieron un documento que ellos presentaron y en el que se incorporaban algunas medidas que ya previamente habíamos dicho que por supuesto son irrealizables porque contradicen justo lo que quiere hacer este Gobierno, que es devolver a las familias extremeñas aquello que con tanto esfuerzo le cuesta ganar. Hemos devuelto 120 millones de euros, recaudamos más de 230, por lo tanto es totalmente imposible revertir una política fiscal que funciona, que hace justicia y que se centra en la igualdad. Esa parte tributaria, ellos ya conocen cuál es nuestra posición. En el resto de cuestiones, abiertos, por supuesto, a hablar, a negociar, a seguir avanzando en una posibilidad de acuerdo en todo aquello que redunde en una mejora de los servicios públicos. Y, Juan, como ya avanzó la presidenta, serán presentados en plazo. Por lo tanto, bueno, pues ya saben bien qué es lo que dice el estatuto y cuándo procederemos a ello. Gracias. Buenos días. Hola. Insisto un poquito más en el tema de la fecha, porque si ustedes dicen que van a cumplir con el calendario, lo que establece el Estatuto de Autonomía sería entonces que lo presentaran mañana. Como digo, estamos trabajando en ello y vamos a cumplir con lo que ha indicado la presidenta. Gracias. De otro lado, permítanme que no pueda desvelar mucho más ni que pueda seguir avanzando, también por respeto institucional y por máxima lealtad a todo lo que estamos desarrollando en el día de hoy. Saben que hoy también pues, va a haber distintas, está ahora mismo habiendo una reunión importante, permítanme que por respeto y lealtad no avance mucho más en el calendario. Gracias. grupos también. Ahora saben, no, me refiero a la de capitalidad que está habiendo ahora. Sí, me refiero a esa que es previa, por supuesto. Las aportaciones de los grupos, ¿Sí? Bueno, el pasado viernes la presidenta ya anunció esa rebaja de la ecotasa a las eléctricas de la central nuclear de Almaraz. El PSOE asegura que no la aceptaría.
En el caso del Gobierno sería una línea roja para poder llegar a un acuerdo. Y por otro lado, quería confirmar si han recibido ya las propuestas de Vox, que ustedes ya se las solicitaron. No sé si desde el viernes las tienen. ¿Y qué les parece? Claro. Bien, a la segunda pregunta la respuesta es no. No hemos recibido absolutamente nada del Grupo Parlamentario de Vox. Y a la primera ya lo ha anunciado la presidenta. Para nosotros los 4.000 empleos, las 4.000 familias que viven de la central nuclear, que tienen derecho al trabajo, que tienen derecho a recibir un sustento, son prioritarias. Es fundamental que permanezca abierta la central nuclear de Almaraz, al igual que hemos conocido hoy lo que se pacta en otros territorios que sí que tienen un peso político en el Gobierno de Sánchez y que no se cuestiona su supervivencia. Nosotros lo que hemos trasladado es que este Gobierno va a hacer todo lo que tenga que hacer, todo lo que esté en su mano, porque así lo ha hecho desde el primer momento para que se mantenga la central nuclear de Almaraz abierta. Y yo les recuerdo las cifras de lo que mueve todo el sector, de lo que mueve esa fiscalidad de la energía. Son 9.000 millones de euros de recaudación anual. Nosotros tenemos una figura impositiva, el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, por el que percibimos en torno a 80 millones al año y que, como bien ha dicho la presidenta, va a ser modulado para que siempre con carácter previo se mantenga la central nuclear de Almaraz abierta. Ojalá esas prisas que tienen con Extremadura, en que seamos en este caso sí los primeros en algo, porque no lo somos en nada más, no lo somos en la inversión, no lo somos en que el Estado mire para impulsar y desarrollar nuestro territorio, lo tuvieran con otros territorios, que también tienen figuras impositivas iguales, ¿eh? Saben ustedes que en Cataluña se exige el impuesto igual, impuestos sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente y que la recaudación aproximada de esta figura impositiva son 188 millones de euros para la Generalitat de Cataluña. Si permanecen esas centrales van a seguir siendo contribuyentes, van a seguir pagando esta figura impositiva, van a seguir nutriendo de recursos a la hacienda de la Generalitat. Nosotros lo que queremos es que Almaraz siga abierta, que siga generando riqueza en nuestra región, que siga generando empleo y que siga generando también riqueza para el resto de territorios, para toda España, porque les recuerdo la producción, lo que supone Almaraz en la producción. Si hablamos de permanencia y hablamos de recursos, nosotros estamos dispuestos, a pesar de que sabemos que esto no es el problema principal que tienen las eléctricas. Las eléctricas, y así lo ha dicho FEDEA en un informe muy reciente, lo que piden es que haya otras figuras tributarias, no solo impuestos, sino también la tasa, que sean revisadas, que el impuesto sobre producción de combustible tiene que ser eliminado y quien se nutre de todo esto es el Estado. Anunciada la modificación del impuesto sobre instalaciones, como saben y como muy bien dijo la presidenta, va a ser gradual y siempre condicionada al mantenimiento, por supuesto, abierto de la central nuclear. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Os veo dentro de muy pronto. Gracias.